entramos en los episodios finales del primer libro de Samuel, capítulo 30, y hallamos los beneficios por la victoria de David. Continuamos en la tercera división del libro de primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios. Y ahora contemplaremos los beneficios por la victoria de David. Estamos ante los eventos finales de este libro de primero de Samuel, después del capítulo anterior donde vimos la separación, la cual es verdadera marca de los vencedores. Y aunque en este camino tendremos batallas, el vencedor no es rodeado para relajarse en el campo del enemigo. Si nos sentimos como David y pensamos ir a la tierra de los filisteos, Dios se ocupará de nosotros, que seremos tan infelices y estaremos tan incómodos que estaremos encantados de volver de vuelta al redil. Así, en nuestro relato llegamos a este capítulo 30, en el cual, volviendo David a su casa, se encuentra que su familia ha sido llevada en cautividad y su casa quemada. ¡Qué gran tristeza! Sin embargo, vemos otra vez la mano de Dios en gracia aún en medio de esta tragedia. Recuerde que estos acontecimientos suceden después de que David fue salvado del juicio de Dios sobre Saúl y los filisteos, esto por la providencia de Dios. Sucede un poco antes de la vuelta de David a Israel y su exaltación al trono. Notamos claramente que Dios aún está ordenando todos los pasos de su ungido. Leemos en 1 de Samuel capítulo 30, verso 1 en adelante, y vemos el relato acerca de David y la derrota de los amalecitas. Verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Verso 5. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios permitió a los de Amalec destruir la casa de David y llevar a su familia en cautividad. ¿Por qué? Para probar la fe de David y darle oportunidad de ejecutar su confianza en Dios. Dios está preparando a David para reinar como rey de Israel. Si va a reinar como el rey del pueblo de Dios, tendrá que aprender a depender por completo en el poder y la sabiduría de Dios. Notemos la diferencia también entre la reacción de David y la de su ejército en el versículo 6 que hemos leído. Todos sintieron profunda tristeza, pero David, al fin y al cabo, actuó según su fe y no según su tristeza. Los soldados de su ejército amaban a David y estaban contentos en seguirle mientras que David llenaba sus estómagos con alimento y los protegía de sus enemigos. Pero en el momento que enfrentan una tragedia, buscan apedrear a su general. Esta es la marca de la vieja creación. La tristeza de David fue igualmente profunda que la de sus compañeros, sin embargo su actitud fue diferente. Sin embargo, en vez de actuar según la pasión de su carne y caer en la trampa de la amargura, se fortaleció en Jehová su Dios. Tenemos la misma oportunidad para nosotros hoy. Leamos los Salmos 42 y 43 y descubriremos cómo fortalecernos en el Señor. El Salmo 42, verso 5 nos dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En medio de las pruebas y las tragedias de la vida, debemos aprender a ejecutar la fe que mira más allá que la situación presente y se fija en la fidelidad de Dios de cumplir sus promesas para con nosotros. Leemos en 2 Corintios capítulo 6, verso 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es posible estar gozoso aún en medio de la tristeza si recordamos que Dios está ordenando nuestros pasos para prepararnos para reinar con Cristo por la eternidad. Es fácil gozarnos al recordar que nuestro destino final es la gloria y no la ruina. Leemos en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay paz y gozo también en entender que los ataques del enemigo son limitados por el poder,
la gracia, sabiduría y amor de nuestro Padre Celestial. Se les permitió a los de Amalek quemar las casas de David y llevar cautiva a su familia, pero no se les permitió matar ni a una sola persona. El enemigo puede tocarnos solamente hasta el punto que obre en nosotros los propósitos de Dios. Gloria a Dios. El Hijo de Dios que anda por fe nunca está sin esperanza, no importa su prueba. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Siclac significa envuelto en pena o en aflicción. Cuando David volvió de los filisteos, se encontró que su hermosa casa había sido invadida. Más dolor se estaba acumulando sobre él y leemos que él y sus hombres lloraron hasta que ya no tenían más fuerzas para llorar. Así vemos el resultado de no juzgar a la carne. Esta narración muestra claramente que el Hijo de Dios no tiene lugar en el mundo. Él será herido y su estadía será sangrante a causa del mundo. Y entonces se dará cuenta de que la carne se ha cobrado su peaje y le robará de sus más queridas posesiones. Todo parece oscuro en esta situación, pero el vencedor no puede ser derrotado. Debemos recordar que David era un vencedor y Dios siempre lo llevó en victoria. Alguien puede preguntar, ¿quiere decir que un vencedor puede fallar? Nosotros respondemos que, sí, cualquier persona puede tropezar y deslizarse, pero su actitud después de ello determina si él es un vencedor o no, y ahí está la diferencia. David siempre admitió su fracaso y siempre buscó consuelo y la fuerza del Señor. Él siempre estuvo por el Señor y en contra de la carne, ya sea en sí mismo o en otro. En este capítulo vemos que aunque la carne había hecho su estrago, sin embargo no había razón para que se desanimaran y abandonaran. David derramó su alma al Señor y le preguntó con sabiduría. El Señor le dio la palabra y la fuerza para perseguir al enemigo y vencerlo. Realmente, esta es la manera. Leemos en 1 Samuel capítulo 30, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Hacía tiempo que David no consultaba a Dios. Desde el capítulo 27 al 30 habían transcurrido más o menos 2 años, esto aproximadamente. Es posible que el vencedor desvíe su camino como David, pero no va a quedar así para siempre. Se nos enseña a juzgar la carne sin importar las consecuencias. Nos duele cuando vemos que la carne no ha sido juzgada y ha inhabilitado a alguien, pero no podemos simpatizar con la carne. Es un lugar de aprendizaje del cual debemos salir con premura. Tenemos que contar como Dios cuenta y hacer como David, perseguir al enemigo y derrotarlo. Nunca debemos ser desalentados con respecto a algún juicio, pero levántese de inmediato y pida al Señor sabiduría y fuerza. David y 400 de sus hombres fueron en busca de los amalecitas. En el camino se encontraron con un egipcio. El egipcio representa al culpable en el caso, al ser un tipo de lo mundano, un sirviente de la carne. David le hace servir a su propósito, y el egipcio lo llevó hacia el enemigo. Todas nuestras dificultades e incluso nuestros fracasos nos pueden servir. Podemos usarlos para llevarnos a una mayor victoria. Así que David y sus hombres derrotaron a los amalecitas y se recupera todo lo que había sido tomado de ellos. Ellos se enriquecieron con su triste experiencia. ¡Qué victoria! ¡Qué alegría deben haber sentido cuando volvieron con todo el botín! David fue implacable en la persecución del enemigo. Él no perdona a nadie intencionalmente. Todos fueron destruidos. Por lo tanto, así debemos tratar con la carne. Tenemos que ir contra todo y echarlos fuera en el acecho y la destrucción de la carne. En el relato de 1 Samuel capítulo 30, versos 7 al 17, hallamos las misteriosas maneras de Dios. Dios usó a un hombre egipcio para guiar a David a los amalecitas para poder vencerles. ¿Por qué Dios usó a un egipcio para guiar a David a la victoria? Dios podía haber guiado a David milagrosamente por una columna de fuego o una nube. Sin embargo, escogió a un egipcio. Necesitamos aprender a reconocer la mano del Señor en todas las cosas de la vida, aún en las cosas aparentemente comunes y normales. Dios es la fuente de nuestra victoria y bendición. Él puede escoger usar cualquier instrumento que desee, pero Dios es el que ordena todos nuestros pasos. Dios es el que nos protege y nos suple lo que nos falta para la vida. No importa si use instrumentos maneras ordinarias o extraordinarias. Para el creyente que anda por fe, nada sucede por casualidad. Necesitamos aprender a reconocer la mano del Señor en todas las cosas y agradecerle por su fidelidad.
Veremos una escena dispensacional, la escena de la fiesta y la celebración de los amalecitas que precedió antes de la caída del juicio de David sobre ellos. Es un buen tipo de la celebración carnal del mundo en su rebelión contra Dios y contra su Hijo. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los que rechazan la soberanía de Jesús piensan que han vencido a Dios por su rebelión y blasfemia, pero Jesús tendrá la última palabra. Pueden leer completamente el Salmo 2. Pero note el versículo 17 de nuestra presente lección. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Aquí hay una maravillosa verdad que se muestra en la huida de estos hombres jóvenes. David mató a todos los que podía, y no había quedado sin castigo a algunos como Saúl había hecho en el caso con Agag, y algunas de las personas dejándolas vivas. Los amalecitas son figuras de la carne. Saúl no juzgó su carne en manera perfecta y absoluta, y fue derrotado por este enemigo. David trató valientemente de aniquilar a todos los amalecitas. Esgrimía la espada en el crepúsculo de la noche a la noche siguiente, pero por desgracia algunos escaparon. Esto nos dice que el pecado todavía se encuentra en la carne y nunca es erradicada, hasta que seamos libres de este cuerpo de humillación. Se nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado, y esto es un reconocimiento continuo. Esto no es para que reine el pecado en nuestros miembros, pero eso no significa que toda manifestación de pecado es quitado. Mientras estamos en estos cuerpos mortales, habrá la tendencia a ceder, rendirse a la carne. Podemos tener la victoria sobre la carne por continuamente contar con Dios, que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Los camellos representan las pruebas que se utilizan para el transporte. Rebeca montaba un camello en su manera de satisfacer a Isaac, es decir, que venció todas las dificultades del viaje para poder llegar a su prometido. Aquí vemos representado a la carne montada sobre los camellos. Cuando juzgamos a la carne en nosotros, así como en otros santos, entonces reinaremos en todas nuestras pruebas también. Podemos hacer que la carne y las pruebas nos sirvan y nos lleven hacia adelante a nuestro destino celestial. Esto es exactamente lo que hizo David. Venció a la carne, representado por Amalec, por confiar plenamente en la providencia de Dios. Sin embargo, consideró que el fracaso implacablemente se abalanzó sobre el enemigo y salieron enriquecidos y bendecidos. Él no perdió nada, sino en realidad ganó más. Este principio es siempre el mismo. Siempre podemos contar con Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, si la evidencia esté allí o no. Queremos destacar también que si usted experimenta un fracaso, no sienta lástima de usted mismo. Llore sí, pero vea su triunfo en Cristo. Juzgue el fracaso que pudo ser el resultado de haber cedido rindiendo a la carne y apoderarse de la vida de Cristo para evitar el fracaso nuevamente. Usted será más victorioso que antes de la prueba. Siga en la forma en que ha comenzado y la victoria vendrá. Esto es por fe y obediencia a la palabra de Dios. En la continuidad de 1 Samuel capítulo 30, versos 18 al 31, vemos que David no solamente recuperó todo lo que perdió, sino también llevó todo el botín que los amalecitas habían tomado de sus otras víctimas. Una vez más, Dios toma una situación adversa y la convierte en bendición para cada uno de sus siervos. Puede leer también 2 de Crónicas capítulo 20, verso 1 al 3, verso 24 y 25. Necesitamos aprender a fortalecernos en el Señor en cada prueba y en cada situación adversa, por recordar que el Señor es el Señor de señores y Rey de reyes, y promete que todas las cosas nos ayudarán a bien, como dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Debemos considerar cada prueba como una oportunidad de ver la fidelidad de Dios obrar a nuestro favor. Cada dificultad que Dios permite en nuestra vida es siempre para nuestro provecho espiritual y eterno. Pueden leer en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. En el verso 23 de nuestra lección de 1 Samuel capítulo 30 nos dice: Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros.
David dio la gloria a Jehová por la victoria sobre sus enemigos. Muchas veces somos prontos para culpar a Dios por nuestras pruebas y tardos para darle la gloria por las bendiciones recibidas. Que seamos prontos para reconocer la sabiduría y misericordia del Señor en permitir las pruebas en nuestras vidas al comienzo de las pruebas. Y así seremos prontos también en alabarle por su fidelidad en darnos las victorias sobre los propósitos de nuestro enemigo al fin de la prueba. Pueden leer en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 10. En nuestra continuidad de relato en 1 Samuel capítulo 30, versos 24 y 26, leemos, verso 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Verso 26, y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Vemos qué ejemplo de sabiduría y generosidad divina. David reconoció el valor de los que quedaron con el bagaje y les dio una parte igual del botín junto con los que lucharon en la batalla. Algunos no fueron físicamente capaces de ir a la batalla, hicieron lo que estuvo dentro de su capacidad y guardaron el bagaje. Fue una responsabilidad necesaria para el bienestar también del ejército, pero no fue un trabajo tan vistoso como conquistar al enemigo en el campo de batalla. David reprendió a los hombres malos y egoístas por hacerles recordar que la fuente de su victoria y bendición no fueron sus propias habilidades o sus propios esfuerzos, sino que fue Jehová y su misericordia, como lo dice el verso 23. Hay varias lecciones importantes que podemos aprender de este ejemplo de David. Primero, podemos aprender que cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. Pueden leer en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 27. No somos todos llamados a hacer la misma cosa al mismo tiempo, pero el lugar y la responsabilidad de cada miembro es importante y añade algún beneficio a la salud del cuerpo de Cristo. Segundo, si vemos a los que quedaron atrás cansados como creyentes débiles en su fe, igual podemos aprender de David que creyentes espirituales y maduros son fieles y victoriosos, no solamente para sí, sino para el provecho de todo el cuerpo, aún para los débiles. En 2 Samuel capítulo 23, verso 9 y 10 pueden leer. Si nos damos cuenta que Dios es aquel que nos da la victoria, estaremos dispuestos a buscar el bienestar de nuestros hermanos para que ellos también sean fuertes en el Señor. Pueden leer también Hebreos capítulo 12, verso 11 al 15. Nuestros hijos, amigos, parientes, hermanos en el Señor, todos los que están en nuestro alrededor, son beneficiados cuando vivimos en victoria. Podemos enriquecer a otros espiritualmente por vivir victoriosamente la voluntad del Señor y debemos agradecer al Señor por este privilegio de tener fruto espiritual en las vidas de otros para la gloria del Señor Jesucristo. No debemos menospreciar a nuestros hermanos, pero sí debemos buscar oportunidades para bendecirles y fortalecerles en el Señor para que ellos puedan llegar a ser creyentes fuertes, fieles y victoriosos también. Por último, podemos aprender otra lección de este registro por ver a los que quedaron con el bagaje como los creyentes que no fueron llamados a ministerios públicos, pero que contribuyen al éxito del ministerio de otros por su oración, sostén y apoyo. En 2 Corintios capítulo 1, verso 11 leemos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A veces algunos creyentes se sienten insignificantes porque no tienen un ministerio visible. Gracias a Dios por los buenos ejemplos de David y del apóstol Pablo. Ellos siempre reconocieron el valor y la importancia de la contribución de cada creyente, que fielmente hacen lo que Dios ha puesto a su alcance, y todo para la gloria del Señor y la edificación del pueblo de Dios. Dios recompensa según la fidelidad y la obediencia en hacer su voluntad y no según la grandeza o la visibilidad de la obra. Pueden leer en Mateo capítulo 10, versos 41 y 42. Los versículos restantes del capítulo 21 al 31 de nuestra lección de 1 Samuel capítulo 30 nos muestran que no fue solo David enriquecido por su experiencia, sino también los que se quedaron por las cosas. Muchos en la tierra de Judá se incluyeron también en la bendición. Esta es la otra lección maravillosa de la gracia y la victoria. Dios fue misericordioso en la concesión suya a David ante esta victoria, y a su vez, fue muy cortés con los demás. Los beneficiarios de la gracia de Dios siempre son capaces de ser amables con los demás. La fría, calculadora y cruel actitud de algunos santos demuestra también que no han conocido la estancia de la gracia de Dios. Los 200, que eran demasiado débiles para ir a la batalla, compartieron el botín, se quedaron con las cosas.
En la actualidad hay muchos que no tienen un ministerio aparente. Ellos no son vistos ni oídos públicamente. Su ministerio a menudo es oculto de la vista del público y sin embargo, ellos compartirán el premio del servicio fiel, del santo fiel, que tal vez no tiene una actividad visible en los servicios, pero sin embargo proporciona su oración y su apoyo. Él mismo compartirá el premio de un fiel que ministra o que tiene una actividad visible. La lección que tenemos aquí es evidente. Ser fieles en el lugar en el que usted se encuentra, en donde Dios lo puso. Nunca trate de ocupar un lugar o realizar un ministerio que Dios no le ha concedido. Él lo ha capacitado para el lugar que Él le ha dado, de una manera tan capaz, lo cual es tan importante como cualquier otro en otro lugar dado por Dios mismo. Nunca trate de ajustarse en el oficio de otro. Un pensamiento final. Nuestras victorias siempre enriquecen a otros. Pueden parecer insignificantes, pero si nosotros manifestamos un espíritu victorioso, inconscientemente esto va a animar a otros. Vamos a bendecir a los demás mientras que estamos siendo bendecidos. Si transitamos en la derrota, esto también afecta a los demás en manera absoluta. Si somos líderes o ministros, de algún modo no podemos esperar que los demás procedan victoriosamente si nosotros somos derrotados. Nuestra vida siempre tocará a los demás, incluso si estamos pasando momentos duros y difíciles. Es importante manifestar una actitud victoriosa en el Señor siempre y feliz en el tiempo de la prueba. En realidad, esta es una gran victoria y también grande será la recompensa. Ahora la pregunta es, ¿qué no habéis podido velar una hora con Él? Que el Señor bendiga rica y abundantemente a cada uno con su palabra. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.